Bueno, en general se sabe por la documentación histórica, pero también por la presencia de ciertas marcas de canteros y ciertos canecillos. Si algún día vais a la ermita de San Bartolomé de Riólogos, de San Bartolomé de Ucero, veréis la cabeza de unos templarios en los canecillos y tal, pero bueno, ese se sabe que fue un edificio templario, incluso conocemos al gran maestre que se llamaba Nuño, Nuño Arista o algo así. Las encomiendas templarias en España fueron importantísimas y todavía nos quedan muchísimos restos de ellas. Torija, por ejemplo, Torija, la localidad de Torija en Guadalajara, sabemos perfectamente que fue villa templaria. También Salita de los Tanes, bueno, hay muchísimo. Lo que sí que es cierto es que el temple en España tenía tanto que hacer con la propia Reconquista que no fueron nunca Tierra Santa. Hombre, a lo mejor fue alguno, pero vamos, no tenemos registrado que ninguno fuera. Y aquí tuvieron intervención en importantísimas batallas, como por ejemplo fue decisiva su intervención en la batalla de las Navas de Tolosa, porque ellos encontraron un camino para saltar la tienda del Miramamolín, que fue sorprendido en la noche y eso aseguró el éxito de la batalla de las Navas de Tolosa. La Nava de Tolosa está cerca de Bailén, camino de Andalucía. Aquí, por ejemplo, me gustaría hablar de dos en concreto. Amin Malouf, un escritor del siglo XX, y Ibn al-Athir, que es una fuente de la época. Era el cronista árabe de la época de las cruzadas. Luego tenemos aquí a Guillermo de Tiro, que también fue cronista de las cruzadas, pero vamos, me fío más de las fuentes orientales porque tener en cuenta que el imperio entonces eran los musulmanes. Ellos eran los que tenían la cultura y nosotros éramos unos borricos que fuimos allí a romperlo todo. De todas las películas sobre cruzadas que he visto, mienten. Los cruzados no eran estos tipos maravillosos que iban allí a liberar Tierra Santa, era una banda de borricos que lo arrasaron absolutamente todo. El propio Ricardo Corazón de León, que en las películas y en las novelas nos le ponen como un hombre prácticamente beatífico, era un animal. Era un animal pelirrojo, un borrico que además encima era homosexual y andaba liado con Saladino, o sea que... El Señor de los Anillos, Tolkien, lo inspira fundamentalmente en las experiencias que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el Señor de los Anillos es una representación simbólica de la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver con las cruzadas. Absolutamente nada que hacer. Nada que ver. El Señor de los Anillos además incorpora una serie de elementos de tipo simbólico que son más propios de los cuentos o de las sagas germánicas que de las cruzadas. Teniendo en cuenta que los alemanes, la participación de los alemanes en las cruzadas se reduce a los caballeros teutónicos, que fueron muy poquitos y que luego se fueron a pelear a la parte de Prusia, y luego a Federico II de Hohenstaufen, que era un cruzado muy curioso porque era muy amigo de su enemigo, que era el Jamel. En aquella época, justo antes del Alcalde se presentó un día a San Francisco de Asís intentando convertirle, y no lo consiguió, pero eso sí, le trató con mucho cariño y le dejó marchar. No los conozco, yo juego muy poquito al ordenador y los juegos de estrategia es que no tengo tiempo. La verdad es que el único que he jugado alguna vez ha sido uno de romanos, uno que se llama, me parece que se llama Roma. Pero vamos, marginalmente no tengo mucho tiempo de juegos de ordenador. Me encantaría tenerlo, pero es que no lo tengo. Los juegos de ordenador son ambivalentes, te puedes encontrar unas cosas que se basan en hechos históricos y te puedes encontrar otras historias que no tienen nada que ver. Yo creo que cualquier muchacho que quiera jugar con un juego de ordenador que tenga que ver con estos temas debería informarse antes, al menos con sus profesores, vamos. Bueno, yo en toda la vida he sido un medievalista frustrado. Nunca pude ejercer como historiador ni medievalista ni estudiar el tema, pero hace unos 10 años estudié Ciencias de la Información y me especialicé en este tipo de temas. Ya que no he podido ser ni historiador ni arqueólogo, pues escribo de historia de arqueología, ¿no? Al menos como periodista, ¿no? Bueno, la historia del Grial es una historia que realmente viene del mito de que fue la copa en la que se recogió la sangre de Cristo o fue la copa en la que se celebró la última cena. Pero el mito griálico, el que aparece en el siglo XII con el poema de Parsifal de Wolfgang von Eschenbach, ya hace referencia a otra cosa, al Sant Grial, sangre real. O sea, quizá a la posible existencia de descendientes de Cristo con María Magdalena.
que fueron de alguna manera custodiados por los cátaros y que efectivamente su trozo se perdió cuando los cátaros fueron masacrados en Monsegur. Dicen que fue escondido en alguna parte y que en algún sitio se encuentra, pero no lo sabemos. Si fue linaje o si fue un objeto, los griales que tenemos son el Santo Grial de Valencia, que es una copa, pero el mito que se ha puesto tan de moda últimamente con el enigma sagrado, o sea, con el libro de Dan Brown, las claves del Código Da Vinci, nos lleva de algún modo a la localidad real de Chatón, en la quedó francés, y a esa posible linaje, a esa posibilidad de que María Magdalena hubiera tenido hijos con Cristo, como se dice en algún evangelio apócrifo. No sabemos exactamente cómo es la cosa, pero bien, habrá que seguir investigando. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros, muchachos, y que espero haberos aclarado todos los temas que... Pues nada, que os mande Teresa un ejemplar de las cruzadas en cuanto estén.